¿Qué tal, amigos? En nuestro blog de Boca en Boca tenemos un invitado muy especial hoy. Carlos Eduardo Botero, él es presidente de Inexmoda. Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Liliana, muy complacido, muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo, conversando y bueno, ¿no? Delicioso. Pues recuerdo mucho la primera entrevista que te hicieron en la W, recién ingresado tú a este puesto, después de recibir un Inexmoda caótico, estaba muy enredado y con muchas dificultades, y dije yo, este hombre cómo salió adelante en esta entrevista, porque el hombre es inquisidor, el entrevistador, ¿cierto? O sea, me acuerdo mucho. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue después de Colombia Moda 2008. Yo después de que terminé de Colombia Moda, que fue cuando yo recibí realmente a Inexmoda, me fui para Barranquilla a mirar proyectos y empezar a trabajar. Y me acuerdo que estaba pactada la entrevista y sí, fue muy complicada, muy complicada. Te preguntaban muchas cosas y yo decía, ¿cómo va a responder si eso no Claro, tiene respuesta? y uno tratando ahí como de no echar el agua sucia a la anterior, pero tratando de... Sí, me enredé, yo pienso que desde ahí aprendí mucho. Sí, sí, claro, claro. Ahí aprendí mucho. Pero yo creo que te enredaste, pero saliste adelante, pues avante. Uno dice, es que además tenías un chicharrón grande en la mano. Claro. Bueno, en esos, ¿cuántos años son? No, pues son 13. Y hoy podemos hablar de un Colombiatex 2022 exitoso. Digamos que además, después de tener esta pandemia y de estar guardaditos en casa, tuvimos una feria presencial. Efectivamente, Liliana, lograr lo que vimos durante estos 3 días fue un esfuerzo muy grande, una apuesta empezando por los expositores, los asistentes, ustedes los medios de comunicación que nos ayudaron muchísimo, pero hay que continuar y yo siempre digo que hay que combatir el COVID mental, ¿sí? Y por eso desde julio del año pasado hicimos la Feria Colombiatex y Colombia Moda junta precisamente en un acto de empezar la reactivación económica de nuestra industria, de la ciudad, pero sobre todo entender que teníamos que seguir caminando ante estas complicaciones de la pandemia. Bueno, Carlos Eduardo, ¿cómo maneja el estrés? Porque yo pienso que los niveles de estrés son altos, ¿cierto? O sea, y eso es, de todas maneras ya viene caminando, está organizado, pero eso tiene mucha tensión. El momento de mayor tensión, Liliana, en muchos años, lo viví en los primeros, yo diría que casi todo el primer semestre del 2021. Nosotros teníamos la intención de realizar Colombiatex en enero del 2021, ¿sí? Y el primer día hábil del año 2021 amanecimos con una ola de contagios muy fuerte del COVID y con una diferencia a como amanecimos en enero del 2022. Y es que el año pasado no había vacunas. Entonces, cuando yo empiezo a oír estas noticias, digo, no va a poder hacer Colombiatex presencial. Entonces, fue uno de los meses más estresantes. No la hicimos digital, por lo tanto, los ingresos de Inexmoda estuvieron casi en cero y desafortunadamente en marzo nos tocó tomar decisión de hacer recorte de personas en Inexmoda, ¿sí? Y el estrés trato de manejarlo con distracción, ejercicio, tratar de recibirle mayor información posible para tomar decisiones y fueron momentos muy estresantes el primer semestre del 2021. Me imagino. Tienes 3 damas en casa, hermosas, un par de chiquiticas divinas que nacieron en el ejercicio de Inexmoda. Claro, una nació en Bogotá, que es Rebeca, que va a cumplir 14 años en marzo, ella nació en Bogotá. Antecitos. Sí, ella nació en Bogotá en marzo del 2008, ¿sí? Y luego viene Matilde, que sí nace aquí en Medellín, ella tiene 9 años, son unas niñas espectaculares, maravillosas, y mi esposa Cristina, que es bogotana. ¿Cómo que 14 años? ¿Cómo pasa el tiempo? Imagínate. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, y ese ejercicio de la paternidad. Yo siempre he dicho, Liliana, que una de las tareas más difíciles o responsabilidades más difíciles que me ha parecido a mí es ser padre. Y ya casi vas a ser suegro, me imagino. Total. No, ya fui suegro, ya fui suegro claro. por primera vez. Una de las tareas más difíciles porque no nos entrenan, no nos educan, no nos dan información. Trabajamos es con lo que aprendimos a través de nuestros padres o lo que vemos. Entonces pienso que
que Cristina y yo hemos tratado de educarnos, de decirlo de alguna manera, asistir mucho a cursos, entender al final del día cómo es este rol de padres, y todos los días aprendemos, pero sobre todo porque los hijos nos vienen a enseñar muchas cosas. Las dos niñas son totalmente distintas en su personalidad, en su forma de ser, hasta en el color de la piel. ¿Así? Sí, Matilde la pequeña es más morenita y Rebeca es mucho más blanquita. Rubia. Pero ahí vamos en ese gran reto de ser padres. Tú eres un personaje que uno percibe optimista, de buen genio, yo diría además con una sonrisa siempre. ¿Qué te saca de casillas? Me saca de casillas, hay veces la mediocridad, la falta de sinceridad. Eso me pone muy molesto. He madurado muchísimo, muchísimo. ¿Como jefe? Sí, sí, mucho, mucho, y me lo dicen en Inexmoda. Cuando yo llegué a Inexmoda, yo era muy mal geniado, precisamente el reto grande que tenía. Cada que yo abría un cajón salía una sorpresa nueva alrededor de cosas que no me habían contado. Entonces, he madurado mucho, he aplicado yo creo que más inteligencia emocional, trato de estar más tranquilo hoy, pero hay cosas que sí definitivamente me desesperan. Bueno, naciste en Pereira, pero estudiaste en EAFIT, Medellín, y me imagino que quieres mucho nuestra ciudad, o sea, ¿te sientes paisa? Esta es la tercera vez que yo vivo aquí en Medellín, Liliana. Efectivamente, yo soy pereirano, estudié en el colegio allá, me vine a estudiar Administración de Negocios a EAFIT en Medellín. Ahí trabajé después de que me gradué un par de años, volví a Pereira, ¿sí? Fui gerente de leasing suramericana 3 años en Pereira, me fui a estudiar a Inglaterra, luego volví como secretario de Hacienda del departamento de Risaralda, volví a Medellín otra vez a iniciar la cámara del sector textil confección en la ANDI, que luego me fui para Bogotá 8 años y volví a Medellín ahorita con Inexmoda. Entonces esta es la tercera vez que vivo en Medellín y realmente han sido experiencias maravillosas y no solamente logré la formación académica, sino que profesionalmente ha sido muy positivo. En los medios nos enteramos que te habían hecho un ofrecimiento para vivir en Bogotá, ¿cierto? Y digamos, pertenecer a otro nivel distinto de administración. ¿Qué te hizo quedar en nuestra ciudad? Digamos que era la oportunidad de la presidencia de FENALCO, la presidencia nacional de FENALCO, ¿sí? Y me hice una pregunta, Liliana. Dije, ¿en qué va a mejorar esta nueva oportunidad profesional mi calidad de vida? Y no fui capaz de encontrar una respuesta que me llevara precisamente a tomar una decisión. Y así se lo dije a FENALCO. El presidente de la junta directiva me llamó y me dijo, ¿qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué nos hizo falta? Y le dije, no señor, absolutamente nada. Simplemente me hice esta pregunta. ¿Y sabes de dónde salió esa pregunta? Hace mucho tiempo leí un artículo sobre Marc Jacobs, el diseñador americano de modas, y él estaba cambiando de trabajo y su psicólogo con el que iba le preguntó eso. Le dijo, Marc, cuéntame en qué crees que va a mejorar tu calidad de vida al cambiar a este lugar. Eso me quedó a mí sonando muchísimo y se lo pregunto mucho a la gente de Inexmoda cuando me cuenta que se va a retirar, quiere buscar a otro. Digo, hágase esta pregunta, y esa fue la razón por la cual no me moví de Inexmoda y de Medellín. Bueno, ¿y cómo te ves en unos años más adelante? Yo soy muy malo para responder con precisión ese tipo de preguntas, Liliana. No, Yo pero diría hay gente que tiene planes, no, que tiene un retrato, dicen, haga su retrato dentro de 10 años. No, soy muy regular para eso. Me veo es más bien haciendo actividades de ayudar a la gente, ayudar al país, seguir conectando, seguir transformando. Me veo como en ese tipo de actividades, más que decir exactamente en 5 años quiero tal concretamente, no. Me veo más desarrollando ese tipo de actividades, de propósito, tratar de contribuir al desarrollo de este país que necesita mucha ayuda de todos nosotros. ¿Y la política te ha llamado la atención ser? Fui secretario de Hacienda del departamento de Risaralda, pero antes de eso, estando en la ANDI, me tocaron la puerta, por decirlo de alguna manera, a endulzarme el oído para ser alcalde de Pereira. Y hice la tarea de conversar con la gente y me di cuenta que es que se necesitaba caminar mucho, conocer mucho la ciudad. Yo vivía en Bogotá,
entonces no conseguí tampoco como ese compromiso del político que me lo estaba invitando a participar. Entonces no, me hice a un lado y luego esa vida pública me siguió ya picando, digámoslo así, y fue cuando accedí a ser secretario de Hacienda del departamento de Risaralda, una experiencia espectacular que he tenido en mi vida. Bueno, no sabemos de aquí en adelante qué pueda pasar, estás joven, buen mozo. Yo le estaba diciendo antes de empezar la entrevista que tal vez el primero que se arriesgó a tener esa barbita tan hermosa fue él, porque como trabaja en el mundo de la moda, pienso yo, tiene el reto de estar siempre muy bien puesto, ¿no? Pues bien informados, sí, bien informados, sí, Liliana. Sí, yo pienso que en el tema de la moda, que ha sido una parte de un aprendizaje muy grande para mí en Inexmoda, pues hay que experimentar y hay que intentar. Yo siempre me he considerado un clásico con mente abierta. Ah, bueno, eso está muy bien, muy bien, muy bien. Por eso está tan bien puesto siempre. Bueno, Carlos Eduardo, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Liliana, a ti muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición 34 de Colombiatex, pero sobre todo en todos los proyectos que realizamos en Inexmoda. Si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistado, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y se van a suscribir a nuestro canal en YouTube, debocaenboca.co, o sea que a inscribirse. Muy bien, ahí lo haremos. Muchas gracias.